Sí, yo diría que el punto de partida de mi trabajo es dar una definición de documento público que no existe en nuestro país todavía y que se aparta de la interpretación predominante que yo indicaba antes, que define al documento público a partir de una norma del Código Civil. ¿Ya? Entonces, yo diría que ese es el primer paso que damos en el trabajo cuando yo postulo que esa definición no se refiere a todos los documentos públicos, sino a un tipo muy concreto de documento público que se llama instrumento público. Entonces, ahí hay un tema, porque en Chile generalmente al documento público se le llama instrumento público basándose en esa norma del Código Civil y por tanto los documentos son o instrumentos públicos o instrumentos privados y nada más. Y el público es el que calza con la definición. Yo propongo una definición más amplia y postulo que esa definición y esa regulación del Código Civil se refiere a un tipo concreto de documento público que fundamentalmente tiene características formales y de fondo, y en cuanto al fondo son documentos que contienen actos de derecho privado, actos jurídicos de derecho privado. Entonces, a partir de esa conclusión, que esa norma define a un tipo de documento público, yo voy detectando otras clases de documentos públicos a partir de la regulación que hay en la ley chilena, interpretaciones concordantes, armónicas de disposiciones, y voy armando un conjunto de soluciones a temas, por ejemplo, el documento protocolizado, ¿qué naturaleza tiene? Yo postulo que es público. Los documentos con firmas autorizadas por notario, yo postulo que es público. Los documentos, los que clásicamente, tradicionalmente se llaman documentos oficiales, por ejemplo, un decreto supremo, un oficio de un servicio público, son documentos públicos también. Y así para distintas situaciones. Uno de los temas que me preocupé de abordar, que es posterior a mi defensa de tesis, es el del documento electrónico y particularmente el de la tramitación electrónica. Porque yo en la tesis del 2014 abordo el documento electrónico y ahí también propongo unas definiciones que van un poco contra la opinión mayoritaria de lo que se ha escrito en el punto. Pero además me preocupé en este tiempo que me tomé para corregirlo e incorporar algunas modificaciones, de incluir la referencia a la tramitación electrónica que empezó a regir en diciembre del año pasado en todo Chile, en materia civil. Entonces también ahí hay un punto que se aborda. También incluyo la reforma de la apostilla para los documentos públicos extranjeros. También la incorporo con algunas referencias muy concretas, pero la incluyo en la tesis, que no estaban en el trabajo, no estaban en la tesis del 2014, es un proyecto de ley, y ahora que lo presento a publicación ya es ley. Bueno, también ahí hay un desafío, porque efectivamente hay respuestas concretas, temas muy puntuales, pero que tienen todo este bagaje conceptual que es necesario manejar. Lo que yo busqué en el trabajo fue utilizar el lenguaje más, digamos, amistoso posible para que el lector, que tiene muchos temas que ver, por ejemplo, un abogado, un juez, un estudiante, que no tiene el tiempo para profundizar y ahondar en elucubraciones, pueda llegar lo más rápido posible a la conclusión. Entonces, cuando yo me metí en categorías conceptuales densas, busqué usar el lenguaje más sencillo posible para poder relacionarlo rápido con el tema práctico. ¿Qué es lo que yo creo que podría ocurrir favorablemente para el lector, el abogado que ejerce, el juez que tiene que aplicar, tiene que resolver casos en temas concretos? Que antes de plantear las soluciones, que muchas veces se apartan de las soluciones predominantes, explico por qué la solución predominante es insatisfactoria. Y esto yo lo he conversado con colegas, lo he conversado con profesores, con jueces, que cuando leen este planteamiento se dan cuenta que efectivamente había una pieza que no calzaba en la interpretación predominante. Había algo que hacía ruido ahí, que fue lo que a mí me motivó a trabajar. Hay algo que no calza ahí. Entonces, yo digo por qué no calza y propongo una solución. Entonces, si bien es cierto, son planteamientos novedosos que a lo mejor al operador jurídico le resulta chocante, si se lee esa fundamentación y se detecta dónde está el cabo suelto, podría entonces dar algún aporte, alguna solución al problema concreto que tiene que enfrentar.
todos nos hemos preguntado alguna vez qué fuerza probatoria tiene un acta notarial, por ejemplo. ¿Ah? Hoy día, ¿qué significa un documento con firma electrónica avanzada? Y de ahí a aplicar las categorías vigentes en la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, el paso es corto, o sea, uno se da cuenta que no calzan, no cuadran. Entonces, eso yo creo que es la apuesta del trabajo.